Hola, mi nombre es Octavio Larraín, soy el monitor del taller de diseño gráfico de la Corporación Cultural de Puente Alto. Esta corresponde a la clase número 11 y ya nos estamos adentrando un poco en el tema de conceptualización para acercarnos al desarrollo de una marca. Bueno, voy a partir la clase de hoy día con una pregunta un tanto controversial, es si es que el diseño es arte o no. En principio el arte, y etimológicamente lo que significa, es el hacer bien las cosas, el hacerlas de manera correcta, hacerlas bellas. Entonces inicialmente quienes hacían diseño, o lo que hoy día entendemos como diseño, eran los artistas. Pero con el tiempo esta diferencia se empezó a hacer más evidente y nos permite hoy en día entender el diseño como una disciplina que sí o sí va a dar respuesta a una necesidad. En el arte la única necesidad podríamos entender tal vez que es la expresión del artista. En cambio en el diseño siempre hay una necesidad de un cliente. Y esa necesidad es sí o sí una necesidad de comunicación. Un cliente tiene la idea, tiene la necesidad de comunicar una idea, de vender un producto, de transmitir una marca, un mensaje, etc. Hay diferentes cosas que nosotros vamos a querer comunicar a través del diseño gráfico, con las herramientas que ya manejamos, forma, color, etc. ¿Qué cosas podemos querer comunicar? Por ejemplo, la venta de un producto, la renovación de una marca, nuevos conceptos, pero enfocado, por ejemplo, a la venta de un producto o un servicio. También podemos querer comunicar cosas un poco más importantes en el sentido de que deben ser vistas de manera rápida, legible, que tienen que ver con la seguridad, como por ejemplo la señalética. O podemos querer comunicar algo que no tenga un sentido de venta o de un sentido más práctico como la adquisición de un producto o un servicio, pero sí de una ideología. El diseño gráfico se forma en gran parte en esta área. Cuando queremos comunicar, tenemos tanto un contenido para comunicar, que es lo más tangible, y también tenemos un concepto, que es todo aquello que acompaña al contenido para que sea entendido de la manera en que se quiere que se entienda. Entonces entendemos el contenido como el qué y el concepto un poco como el cómo. A medida que vamos teniendo un poco más claro cuál es el concepto que es lo que queremos comunicar, aparecen estos elementos tales como la forma, el color, el tamaño, que son los que nosotros manejamos para poder comunicar esa idea, ese mensaje, ese qué. Es el concepto el que nos dará las directrices de cómo se va a estructurar todos estos elementos para que lleguemos al mensaje correcto. Por eso siempre es muy importante desarrollar la observación. Es a través de la observación que nosotros podemos ir identificando diferentes características tanto de la letra, del color, de la forma, de la textura, y las vamos asociando a un mensaje, significado significante. Pero para ir de una manera un poco más ordenada vamos a desarrollar cierto proceso creativo. Este proceso creativo en general es personal, cada diseñador se lo va generando, pero hay cierta estandarización. Yo lo defino en estas etapas. El primero es la investigación, el levantamiento, el briefing, donde nosotros recibimos el encargo, recibimos la información, donde se nos plantea cuál es la inquietud y cuál es la problemática de diseño a la que tenemos que darle solución. Luego hay una etapa un poco de ideación, de reflexión, donde le damos un poco de forma en nuestra cabeza y tal vez también en el papel a lo que hemos ido rescatando en las etapas anteriores para luego dar una conceptualización un poco más concreta. Toda esta parte un poco se puede ir mezclando entre sí, de repente no están tan definidas las etapas donde parte uno y termina el siguiente, pero es un poco una idea. Luego de tener una conceptualización un poco más clara, donde ya el concepto que queremos comunicar está claro, pasamos recién a una etapa de bocetaje, donde vemos las primeras ideas, los primeros bosquejos, se presenta, etc. Y luego recién entramos a la etapa de diseño y luego al final la de retoque o de definición. El briefing es una instancia que puede ser tanto una reunión, un documento, donde el cliente, quien
tiene la necesidad de comunicación, nos va a entregar toda la información posible, y es también nuestra, de alguna manera, nuestra responsabilidad tratar de reconocer cuál es esa necesidad del cliente. Muchas veces los clientes no tienen claro qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que tienen que comunicar. Saben que quieren comunicar algo, pero no saben el cómo o el qué específicamente. Entonces, en esta etapa es donde nosotros, como decía, obtenemos toda la información de la marca, del cliente, del usuario, y vamos identificando cuáles son nuestras problemáticas de diseño. En esa instancia nosotros vamos a recolectar toda la información posible, tanto de la marca, del producto, del servicio, del usuario y de las piezas. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la personalidad de la marca? Los elementos diferenciadores. ¿A quién va dirigido? Entender que hay un consumidor y entender que hay tanto un cliente, que es el que compra, que puede ser no el mismo que el que consume. Tenemos que tener claro qué es lo que espera el cliente, cómo espera el cliente ser percibido por los usuarios, qué es lo que no se quiere como diseño. También es algo importante saber qué es lo que el cliente no quiere, a lo que no quiere llegar, los referentes negativos, por decirlo de una manera. Es también en esta etapa donde es importante reconocer cuál es el alcance que tiene nuestro proyecto, o sea, cuáles van a ser las piezas entregables que le vamos a dar al final del proyecto a nuestro cliente. Si es que solamente requiere la marca o el branding completo, aplicado en papelería, aplicado en redes sociales, o en todas las otras piezas gráficas que se requieran. Esto se va a traducir finalmente en el presupuesto, que es lo que uno suele entregar después de este briefing inicial. Primero el cliente me explica cuál es su problema, qué es todo lo que él necesita, cómo se quiere comunicar, etc. Se definen cuáles son las piezas que se quieren entregar, y ahí uno entrega el presupuesto, que puede ser modificado a futuro después o no. Pero es en este momento donde uno tiene la oportunidad de reconocer hasta dónde vas a tener que trabajar. Entonces, aquí yo les voy a dejar una serie de preguntas que son simplemente sugerencias, que pueden ser muy útiles al momento de un briefing. Tal vez no es necesario preguntarlo todo, hay muchas preguntas que uno mismo se va respondiendo, pero pueden ser una muy buena directriz para ir acercándonos a cuál es el concepto que se quiere comunicar. Junto con el briefing es importante también hacer una investigación. ¿Cuál es el cliente? ¿Cuál es su contexto? El contexto histórico, dónde se sitúa, etcétera, etcétera. Hay varios elementos que el cliente no nos va a dar directamente, que pueden ser muy útiles al momento de diseñar. Luego pasamos un poco a la etapa de ideación o reflexión. Es un nombre que yo le pongo, que en realidad es donde yo, luego de haber recibido toda esta información que el cliente me va dando, yo me respondo a mí mismo, tal vez como en un párrafo, escribiéndolo o simplemente redactándolo. Me voy respondiendo a estas preguntas. ¿Quién es el cliente? ¿Qué es lo que él quiere comunicar? ¿Cuál es su meta más importante? ¿Cuál es el mercado real? Quiere decir, ¿a quién va dirigido? Si son... Bueno, hay unas preguntas un poco más clásicas que ahí podemos diferir ideológicamente, por ejemplo, saber el grupo etario, el segmento sociocultural, etc. También es importante saber cuáles son los competidores, cómo se mueven, cómo se comunican los competidores y qué se espera visualmente, tanto positiva como negativamente. Muchos clientes tienen a veces más claro qué es lo que no quieren como lo que sí quieren, y eso puede ser una muy buena guía para el diseño, porque se alinean las expectativas. Otra técnica que puede ser útil en esta etapa es hacer un storytelling, que es contar brevemente una pequeña historia de cuál es el usuario, contar su día a día. Más adelante les voy a mostrar un ejemplo, pero hacer una pequeña descripción de cómo sería el día del usuario y cómo llega este usuario a consumir este producto o servicio, pensando en que estamos haciendo algo así. Otra herramienta muy útil es utilizar este plano cartesiano, que luego de todas las cosas que nos fue entregando el cliente, cómo se representan ellos como marca, cómo quieren ser reconocidos, etc., podemos tratar de más o menos ubicar nuestro proyecto, en este caso la marca, en este plano, entre lo expresivo y lo reservado, figuras más reservadas, más limpias o expresivas, más detallistas, detalladas, o entre lo clásico y lo innovador. Muchas veces la marca, el tipo de rubro, nos va a indicar claramente inicialmente dónde se va a ubicar, pero también hay que ver el detalle.
Y luego pasamos, después de tener toda esta información, tanto la que nos va entregando el cliente como la que nosotros mismos vamos analizando, pasamos a la etapa de conceptualización, que todavía es una etapa de análisis también. Según la RAE, la conceptualización es reducir algo a un concepto o representación mental. Pero nosotros como comunicadores visuales necesitamos pasarlo desde una representación mental a una representación gráfica. Entonces vamos a tratar de que esa conceptualización se baje un poco a la forma, a darle forma a este concepto. Es siempre importante en cualquier etapa de conceptualización, de bosquejo, de diseño, etc., nunca quedarse con la primera idea, porque la primera idea es la que de alguna manera todos tenemos, la más básica, la más primitiva. Por eso es que en esta etapa es importante explorar, hacer muchas pruebas, prueba y error, y porque es la única manera en la que podemos llegar a opciones o alternativas más creativas, más originales. Y para conceptualizar existen varias herramientas. Están los árboles de idea, las nubes de idea, y hay uno de los más utilizados, yo creo que por la mayoría, son los mapas conceptuales o mapas mentales, donde nosotros vamos de manera muy orgánica, de manera muy espontánea, suelta, vamos ubicando los elementos que vamos recibiendo de este briefing, de esta información, de esta investigación, los vamos ubicando en un plano y vamos viendo cuáles son sus relaciones, cómo se relaciona un elemento con el otro. Podemos hacerlo tanto en un bosquejo, como, que es algo un poco más fijo, como en una herramienta tal vez más dinámica, donde podemos borrar y cambiar las cosas, como los post-it o qué sé yo. Entonces acá ya nos vamos a empezar un poco a meter en materia, y el siguiente encargo en el que vamos a estar trabajando bastante tiempo va a ser el desarrollar una marca. Específicamente ahora vamos a desarrollar la marca de un restaurante, de un café, de algún producto de alimentación básico, donde todos tenemos cerca de nuestras casas. Podemos usar un cliente real tal vez, pero en realidad podemos usar un cliente ficticio. Yo ahora les voy a presentar un poco las primeras etapas para el desarrollo de una marca de un restaurante, que se llama Ay Mi Madre, que es una marca de una pareja de venezolanos, pero que ellos quieren tratar de expresar la mayor identidad latina y chilena también. No quieren verse como una marca nacionalista, o sea, que sea comida venezolana. Entonces acá yo fui marcando algunas cosas que fueron apareciendo en esta reunión que fui teniendo con ellos. Primero, que ellos querían algo que fuera muy expresivo, que fuera suelto, que no se viera como una marca muy estructurada, muy sofisticada o muy elegante. Ellos tenían algo muy útil, es que ellos tenían muy claro cuál era la personalidad que querían tener como marca, que fuera relajado, que fuera juguetón. Sale algo muy importante, que no le importan las normas. Entonces ya empieza a aparecer un poco cuál es la voz, el tono de voz que va a tener la marca, cómo se va a comunicar a sus clientes. Esto puede importar tal vez no tanto al principio, o sea, en realidad sí es súper importante, pero va a tomar más relevancia después, cuando ya se empiezan a generar las piezas gráficas de difusión. Es importante para ellos era importante que la marca fuera cercana, que permitiera la conversación, el diálogo. Por supuesto que el local que ellos pretenden tener tiene una participación importante de la música, donde el ambiente sea relajado, sea entretenido. Ellos hablan mucho del after office. Es un momento en que la persona que va al restaurante sale de la pega, se relaja y se desconecta de todos esos problemas. Su comida es claramente comida chatarra, entretenida, que no importa donde la dieta se deja de lado, donde todas esas normas del hacer bien se relajan un poco y nos permite tener este lenguaje un poco más irreverente, más pícaro, donde podemos chanchear. Como les decía antes, también tiene que ver con el ocio, con el relajo, con el estar haciendo algo que no tiene una productividad necesariamente. Es un ambiente fraterno, donde tantos chilenos, en este caso chilenos y venezolanos, se unen. Entonces tiene este espíritu un poco latino.
El nombre que ellos utilizan surge desde una anécdota que no tenía que ver con la comida, pero sí que habla de una expresión que cuando nosotros nos enfrentamos de repente a esa hamburguesa grande, grosera, exquisita, y decimos, ¡ay, mi madre! Bueno, es una expresión un poco más venezolana, pero tiene que ver con esa exaltación, con ese impacto. Es una expresión. Es importante tener eso en cuenta, que es una marca expresiva. Tanto sus hamburguesas como las papas fritas, etc., ellos tienen el concepto de que todo sea hecho a mano en el momento y personalizado, que cada persona se lo arme a su propio gusto. Entonces cada producto es un poco exclusivo, es artesanal. Entonces aquí ya me empiezan a aparecer ciertos elementos que me pueden servir después al momento de llevar esto al diseño. Ese mapa conceptual estaba un poco desordenado, entonces yo nuevamente lo depuro, lo limpio y lo ordeno un poco. Entonces acá en mi madre lo defino en 4 áreas, que es la personalidad, que tiene como marca, cómo es su comida, en qué momento se da, cuál es el momento en que está la persona en este restaurante, y destaco también el elemento latino. Entonces aparece nuevamente, ya hay una conexión más clara entre que la comida tiene que ser chancha, es única, entonces hay una personalidad más clara. Eso nos podría llevar a un color. El momento, que es un momento de conversación, nos podría llevar tal vez a un isotipo. Más adelante voy viendo esas definiciones. Y también nuevamente lo puedo depurar más, aún limpiando un poco más los elementos, y me queda como los 3 pilares: la comida, la personalidad y el momento, que es un momento de relajo, de distensión, donde las reglas no importan. Entonces yo, también para ir teniendo un poco más claro qué es a lo que queremos llegar, y tanto con el cliente, porque esto se va trabajando en conjunto, se definió esta personalidad de la marca. Si gustan pueden recurrir a los arquetipos de Jung, que son unos arquetipos de personalidades, 8 personalidades diferentes, que podrían darles un primer puntapié inicial para definir cuál es esta personalidad de la marca. El Madrid es un bufón, que busca que el resto lo esté pasando bien, es algo irónico y reverente, que le gusta reírse de las cosas cotidianas y así ayuda a otros a relajarse. Aunque es malo para seguir las normas, es un gran amigo para divertirse. Entonces esto nos da claridad de cuál es la personalidad de la marca y de cómo se va a comunicar con sus clientes. Entonces, volviendo al plano cartesiano, nos queda muy claro que es un diseño expresivo. Ellos no querían algo muy innovador, como reinventar la rueda, pero sí querían que fuera expresivo, que llamara mucho la atención. Un storytelling, como les decía antes, es un pequeño relato que uno puede hacerse a sí mismo para tener más o menos claro cómo se va a comunicar o cómo se va a relacionar el cliente con la marca. Entonces aquí Alejandro y Jorge son 2 compañeros de trabajo, amigos de hace años, aunque en la empresa trabajan en áreas diferentes, entonces aprovechan cada momento para echar la talla en chileno. A su jefe no le agrada mucho esa relación, así que de tanto en tanto, luego de la pega, se pasan a su after office a tomarse unas chelas y chanchear un rato, donde así pueden relajarse, pelar al jefe y a los parientes indeseados. Para ellos es un momento sagrado, alejado de la familia y el trabajo. Si se fijan acá aparte, se ocupan mucho vocablo que puede ser muy coloquial, que para el cliente es importante rescatar esas cosas que nuevamente hablan de ese relajo, de esa irreverencia, y donde la norma estructurada no importa acá, porque la idea es relajarse y pasarlo bien. Entonces acá yo fui rescatando diferentes referentes. Esto igual es una pasada un poco rápida, donde yo voy rescatando que tal vez el tipo de ilustración, las letras, es importante la letra latinoamericana, elementos que pueden ser útiles como el globo de conversación, composiciones tipográficas donde están rellenas, donde completan todo un todo, tal vez elementos que vayan decorando en un contexto, colores tal vez. Empiezan a aparecer diferentes elementos que podemos utilizar. Aquí también rescato este emoji un poco pícaro,
Entonces acá les presento dos moodboards o tablas de estilo que son un poco cierta guía que, aunque no sea la definitiva, me va dando ciertas directrices para dónde se puede ir dirigiendo el diseño. Entonces acá nuevamente los colores que se rescatan, el tipo de tipografía, el tipo de letra tal vez que podría utilizarse, rescatando algo muy coloquial que son los letreros, por ejemplo, de los supermercados, el elemento de la conversación, la irreverencia, el doble sentido. Este es otro donde me preocupo tal vez un poco más de usar este relleno, esta serie de varios elementos que podrían comunicar muchas cosas diferentes, pero que hablan de un todo, un lugar único donde todo eso converge. Nuevamente la conversación y la irreverencia es muy importante. Entonces, luego de que uno tiene más o menos definido cuál es su moodboard, empieza recién a hacer una etapa de bosquejo. Ya, entonces el encargo que van a tener es que primero identifiquen una marca como sugerencia por la cercanía y que todos somos consumidores de esto. Pienso que podrían hacer el de un restaurante o algún servicio de comida, pero es una marca en general. Y van a hacer su propio briefing. Ustedes van a ser su propio cliente. Se van a definir sus propias preguntas y se las van a ir respondiendo para entender cuál es el cliente, cuál es el servicio, cuál es el producto que este restaurante o servicio ofrece, etc. Tener bien claras esas preguntas y pasar a una etapa de ideación. En esta etapa, como les decía, tratar de definir cuál es la personalidad que tiene la marca y hacer un pequeño storytelling del cliente al que llega esta marca. Teniendo estas cosas un poco más claras, van a pasar a la etapa de conceptualización, donde deben generar mapas conceptuales, mapas mentales, donde van anotando los diferentes elementos, palabras, claves, etcétera, que fueron apareciendo en toda la etapa anterior y le van dando un poco de forma, identificando cierta jerarquía, cuáles son los elementos más principales, cuáles son los pilares, y de ahí van apareciendo los elementos secundarios. Y eso nos va a llevar a desarrollar entonces un moodboard, donde deben ver la tipografía, el color, la forma, tipos de fotografía, etc. No todo está definido en esta etapa, pero es una etapa inicial que puede servir de directriz, como les decía. Aquí les muestro algunos moodboards de ejemplo muy rápidos para que entiendan que es una colección de diferentes elementos como fotos, tipografía, sobre todo colores y texturas, que nos van dando mayores directrices. Estos tienen que ver un poco más con diseño de ambiente, de vestuario, pero que igual pueden ser útiles un poco como referentes. Se reconocen la paleta de color, el tipo de tipografía. Bueno, acá les dejo una herramienta que puede ser muy útil, que es Color Hunt, que es donde usuarios van subiendo las paletas de color que ellos han diseñado, que pueden ser muy útiles. Y entonces uno puede ver ya bien cómo funciona, cómo se relacionan los colores y hacer uso de ellos. Otra herramienta que puede ser muy útil es color.adobe.com, que es una herramienta de Adobe para generar paletas de color con diferentes composiciones, donde uno puede ir haciendo pruebas y viendo cuál es la paleta de color que mejor funciona. Está, por ejemplo, los colores complementarios o en triada, análogos. Entonces aquí yo puedo, por ejemplo, que una paleta de color en torno a los amarillos o en torno a los violetas, dependiendo de lo que yo voy teniendo como objetivo. Otra herramienta que puede ser muy útil es Branded Media, que es una plataforma donde se discute, hay muchos artículos en torno a el branding, a las marcas. Y es importante un poco tener claro que el diseñar una marca no significa diseñar un logo, es algo un poco más complejo y más profundo. Tiene que ver con cómo se comunica la marca, cuál es el tono con el que le habla a sus clientes,
y cómo se aplica la marca en sus diferentes instancias. Entonces acá en esta página pueden ver diferentes referentes de cómo algunas marcas van mostrándose. Y eso no pasa solamente, insisto, por el logo, sino que también pasa a cómo se aplican las diferentes piezas gráficas, el estilo que tienen sus iconografías, el estilo que tienen las fotografías, etc. Entonces, viendo otros ejemplos, por ejemplo aquí la Copa América 2015, vemos aquí la renovación que tiene la marca y vamos viendo cuáles son los elementos que la marca quiso destacar, la forma en que las quiere comunicar, los pilares que se definieron y cómo se empieza a aplicar a las diferentes piezas. El uso tipográfico. Acá tenemos un ejemplo de una marca país, como existe la marca país Chile, la marca país de Bolivia. Aquí se muestra cuál es la renovación que tuvo, las diferentes aplicaciones, los pilares que se destacaron para poder llegar a este logo y sus diferentes aplicaciones. Acá tenemos otro ejemplo también de marca, pero de una ciudad. También podemos ver aquí la evolución que tuvo, cómo se fue limpiando el logo y las diferentes aplicaciones que vamos teniendo, los colores que se utilizan, la escala que tienen las fotos, el tratamiento que tienen las fotos por encima, la aplicación a los diferentes soportes. Entonces aquí, si se fijan, el branding no es solo el diseño del logo, sino que es toda la utilización, tipografía, color, fotografía, textura, etc. Acá, por ejemplo, tenemos Spotify, que con este GIF nos marca que no es solo un color, sino que es diversidad, que tiene diferentes aplicaciones, que se ocupa sobre cierto tipo de fotos, y que ya las fotos empiezan a tener cierto tratamiento. Son monocromáticas muchas veces, o bicromáticas, donde el color, siempre hay un color que predomina. El uso de las figuras, los recortes que tienen las fotografías. Acá tenemos otro ejemplo bastante interesante de la renovación de marca de BBVA, donde es un rubro diferente a lo que hemos estado viendo. No es un restaurante, no es una ciudad, sino que es un banco, donde es una marca que debe representar seguramente seguridad, estabilidad, porque es lo que un cliente va a buscar en esa marca. Pero hacen una renovación bastante interesante. Este es el cambio, y ellos se enfocan en la A, que termina siendo como una flecha, que va hacia arriba. Podríamos interpretarlo como el crecimiento, la subida. Aquí tenemos un video de presentación de la marca. Ven, hay un enfoque importante hacia el crecimiento, el avance. Y eso es algo que la marca utiliza muy bien con esta V y la A. Es muy útil cuando se está diseñando una marca ver cuál es la posible aplicabilidad que va a tener los elementos que se definen como parte del diseño. De repente el diseño
de una marca en su logo solo tiene algún elemento que yo podría replicar, escalar y utilizar, como en este caso la A, o a veces son cosas aledañas que acompañan a la marca que no necesariamente nacen desde el logo mismo. Pero es muy útil la diversidad que pueden tener algunos elementos que se apliquen en el diseño. Y aquí vemos cómo está aplicado ya en, por ejemplo, específicamente en pantallas. Bueno, ahí ustedes pueden seguir explorando en esta página, hay bastantes referentes, pueden buscar marcas específicas o ir buscando por rubro también. Pueden buscar específicamente restaurantes para ver cómo lo hacen otros restaurantes. Yo imagino que muchos deben conocer Pinterest. Pinterest es una herramienta para hacer mood boards, para hacer plantillas donde nosotros vamos recolectando diferentes referentes. Eso sí, no lo definiría como el mood board definitivo, pero sí me puede servir como herramienta inicial para ir identificando cuáles son los elementos que me llaman la atención. Entonces aquí yo voy tomando puedo tomar un proyecto y agregarlo a algún tipo de mood board que yo ya tenga, alguna tablero que diga que yo ya tenga creado. En esta herramienta yo puedo recolectar las cosas que he ido observando, las que he ido rescatando, y así puedo tener un poco más claro cuál es el estilo, el tono, el aire, que yo quiero lograr con el diseño que tengo. Entonces acá, por ejemplo, en algún momento necesitaba hacer un diseño que fuera un poco más femenino y tenía la idea de que fuera muy fino y que utilizara los elementos de las plantas y las manos. Entonces fui recolectando ciertos referentes que me podían ser útiles después. Y con los que terminé creando más tarde un mood board propio. Bueno, eso es todo por hoy. Recuerden hacer los ejercicios, su conceptualización, el mood board, y nos vemos en la siguiente clase.